Resolvamos el problema 3 del seminario 8. Dada la asociación de resistencias de la figura, determinar la intensidad por la resistencia R3. Me da los datos del potencial y de cada una de las resistencias, ¿vale? Así como la figura del esquema. Es un problema muy parecido al problema 2 del mismo seminario, solo que en este caso con resistencias, ¿de acuerdo? Se puede observar que tenemos dos resistencias, R2 y R3, que están en paralelo, ¿de acuerdo? Y que al mismo tiempo están en serie, ¿de acuerdo? Con R1, ¿de acuerdo? Entonces, para calcular, en este caso, la intensidad que me circula por I3, cada una tiene sus intensidades, ¿vale? Podríamos primero aglutinar el paralelo de R2 con R3, de forma que se me quedaría la resistencia R1 en serie con R2,3, y para las cuales circularía la misma intensidad, y sometidas al mismo potencial, VAC de 120 voltios, pero recordemos que este potencial, en este caso al estar en serie, se repartirá entre la resistencia R1, ¿de acuerdo? Y la resistencia R2,3 en este caso, ¿vale? Para por último, ¿vale? Juntarlos en una única resistencia equivalente del serie R1 con R2,3, ¿vale? Si es un serie, la intensidad que circule por este equivalente será la misma que en las anteriores, ¿vale? Y en el cual conocemos el potencial AC, dato del problema, de 120 voltios. Si aplicáramos la ley de Ohm a esta última resistencia, tendríamos que VAC sería R equivalente, ¿vale? Por la intensidad. VAC son 120 voltios, calcularíamos la resistencia equivalente y por lo tanto obtendríamos esa intensidad. Esa intensidad será la misma que soportaban R1 y R2,3, porque venimos de un serie, por lo tanto esta intensidad es la misma que esta de aquí. Entonces, conocida la intensidad y aplicando, por ejemplo, V1 es igual a R1 por I, ¿vale? Podríamos obtener el voltaje V1 y, más importante todavía, V2,3 sería R2,3 por I, ¿vale? Perdón, vamos a hacerlo más alto. V2,3 sería R2,3 por la intensidad que la atraviesa. Por lo tanto, podríamos conocer también V2,3. Este V2,3 es importante porque lo vamos a utilizar cuando hemos juntado el paralelo, el V2,3 sería el potencial que soporta tanto V2, ¿vale?, como V3, ya que están en paralelo. Y por lo tanto, si conocemos esta condición del paralelo, V3 será igual a R3 por I3, y por lo tanto, conocido V3 y R3, calcularíamos la intensidad 3, que es lo que me pide, en este caso, el problema. Asimismo, también incluso si quisiéramos, podríamos aplicar la ley de Ohm para la otra resistencia y calcular la intensidad sub 2, incluso comprobar que la intensidad luego será I sub 2 más I sub 3. Aspectos añadidos a lo que me solicita, ¿de acuerdo? En este caso, el problema. Dicho esto, ¿de acuerdo?, resolvamos numéricamente el problema, ¿de acuerdo? Entonces, como hemos indicado, lo primero que vamos a tratar de resolver, ¿de acuerdo?, va a ser el paralelo de las dos resistencias R2 y R3, ¿de acuerdo? Entonces, el paralelo de esas dos resistencias me va a dar una resistencia equivalente R2,3, ¿de acuerdo?, que se puede calcular como su inversa es la suma de las inversas, 1 partido R2 partido 1 partido por R3. Como son dos resistencias, R2,3, al final, desarrollando esta expresión, saldrá como R2 por R3 partido R2 más R3, ¿de acuerdo? Sabiendo que R1 eran 2 ohmios, R2 eran 3 ohmios y R3 eran 4 ohmios, ¿vale? Tenemos que R2,3 va a ser igual a 3 ohmios por 4 ohmios partido 3 ohmios más 4 ohmios. Es decir, 4 por 3, 12, 12 partido por 7 me da un resultado de 1,714 aproximadamente, no tenemos más decimales, ¿vale?, ohmios, y R1 sigue valiendo 2 ohmios. Seguiremos dibujando aquí las intensidades que circulan por cada circuito. Vamos a representar VAC como 120 voltios y repartido entre V1, ¿vale?, y V2,3. Esa es
potenciales, ¿de acuerdo? El mismo dibujo que anteriormente. ¿Vale? A partir de aquí, ¿vale? Juntamos en serie de R1 con R23, ¿vale? Para que nos dé nuestra resistencia equivalente, que estará sometida a la misma diferencia de potencial VAC entre extremos de la asociación anterior, ¿vale? R equivalente en este caso, como es en serie, será la suma de R1 más R23. En este caso es bastante más fácil, por lo tanto, mi R equivalente será 3,714 ohmios. Y aplicando la ley de Ohm, VAC es igual a R equivalente por I, o lo que es lo mismo, la intensidad, será VAC partido por R equivalente, o lo que es lo mismo, 120 voltios, divididos entre 3,714 ohmios, lo que proporciona un resultado para la intensidad, 120 entre 3,714, de aproximadamente 32,31 amperios. ¿De acuerdo? 714, correcto. Vale. Comprobamos el resultado nuevamente. 32,31. Con esta intensidad calculada, volvemos al equivalente de donde venía, del anterior, ¿vale? Y podremos no solo calcular V1 como R1 por I, en este caso V1 será 2 ohmios por 32,31 amperios, lo que me da un resultado de 64,62 voltios, ¿vale? Sino que podemos calcular V23 como R23 por la intensidad, lo que es lo mismo 1,714 ohmios por 32,31 amperios, lo que me da un potencial V23 de 1,714 por 32,31, 55,38 voltios. Notar que la suma de V1 más V2, ¿vale?, proporciona un resultado de esos 120 voltios, ¿vale?, del enunciado del problema, ¿vale?, que es VAC más 64,62, ¿vale? Esa suma de V1 más V2 tiene que darme los 120 voltios. Y a partir del resultado V23, como hemos juntado un paralelo, tendremos que V23 era el mismo que V2, el mismo que V3, por lo tanto V3 es igual a R3 por I sub 3, o lo que es lo mismo, I sub 3 es igual a V3 partido por R3, operando con los valores anteriores, 55,38 voltios partido 4 ohmios, lo que me da un resultado para la intensidad de 13,85 amperios, con lo que el problema queda resuelto. Si quisiéramos añadir algún aspecto más, también podríamos haber calculado la intensidad 2 como V2 partido por R2, 55,38 voltios, partido por 3 ohmios, lo que me daría un resultado de 18,46, y sub 2 sería 18,46 amperios, y podríamos comprobar que la suma de I sub 2 más I sub 3, ¿vale?, debe proporcionar el valor de la intensidad total, ¿vale?, del circuito, más 13,85, esos 32,31 amperios, que es el resultado de la intensidad individual. Problema terminado.